Hola, ¿cómo estás? Un gusto grande poder estar contigo y poder traerte un poquito más de la explicación que solamente el régimen del espíritu es capaz de darte. Yo he estado rastreando ya por más de un año a todos los grupos de gracia que aparecen en las redes en toda América Latina, y fíjate que todos tienen un factor común. Todos poseen una contaminación en cuanto a la explicación de lo que Pablo escribe como fundamento de gracia. En el tema anterior yo te decía, ¿quién destruyó tu templo? Y fíjate que el templo lo destruye aquel que como primicia trajo el fundamento escrito por Pablo, pero que solamente, como dijo el apóstol Pablo ahí mismo, solamente 1 Corintios 3 habla de que Jesucristo o Dios podía edificar en ese fundamento. Entonces Pablo no fue autorizado. Pablo cometió un error al tratar de establecer iglesias. Fíjate lo que te estoy diciendo. Vamos de una vez a hablar ya madurez. Pablo cometió un error al momento de tratar de establecer iglesias, porque la iglesia es el producto de la edificación que solamente podía traer el Espíritu de Dios a través de un régimen. Es decir, cuando Pablo dice yo puse el fundamento, perfecto, Pablo puso el fundamento. Eso tú no lo puedes negar. Eso yo no lo puedo negar. Pero también el mismo Pablo dijo que cuando él escuchó esas palabras, para él fueron inefables. Por eso dice que no le he dado al hombre expresar. Pablo no lo entendió porque Pablo era un hombre. A menos que tú pienses que Pablo haya sido otra cosa. Pero Pablo era un hombre y para él fue algo inexplicable. No podía traer la edificación, por lo cual él mismo dice en 1 Corintios 3, 10, que él ponía el fundamento, pero que otro edificaba encima del fundamento. Y ya él explica, y yo te lo he explicado hasta la saciedad, que cuando Pablo hablaba de ese edificador se refería a Jesucristo mismo, a través de un régimen, del régimen del Espíritu. Pero antes de que eso sucediera, de que el régimen del Espíritu fuese manifestado, iba a venir una destrucción del templo. Fíjate, yo quiero explicarte cosas que aparentemente tú entiendes, pero que tú no tienes la menor idea de lo que está. Cuando tú lees, por ejemplo, cuando tú lees, déjame tomar mi Biblia por acá. Cuando tú lees Romanos capítulo 9, que habla de vasos de honra, vasos de ira, entonces está hablando en el contexto de esos templos. Dice en el capítulo 9, verso 22 de Romanos: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ahí está hablando de dos cosas, está hablando de ira y está hablando de poder, soportó con mucha paciencia. Tú tienes que saber que la ira era la ley, porque la ley produce ira, recuerda. La ley es sinónimo de el mandamiento, la circuncisión. El mandamiento que Pablo dice, si alguno se cree espiritual o profeta, tiene que reconocer que lo que yo les doy son mandamientos. Entonces, cuando Pablo intenta explicar el fundamento que le dan sin la revelación, porque Pablo no tuvo revelación, solo le dan el fundamento para que lo escriba. Y Pablo mismo dice ahí en Romanos 7:14 que él era, que dice que él era un carnal, que él estaba vendido al pecado.
Dice en 1 Corintios 3:1 que él no pudo hablar como espiritual. No dijo que no quería, no podía. Dice en Hebreos 5:12 que, como te lo dije en el tema anterior, que él enseñaba rudimentos. Él no podía traer la edificación. Entonces, por consiguiente, esa era la ira de Dios. Esa es la manera de destruir un templo. Pero vamos a hablar cuáles son esos templos. Cuando Pablo habla y se entretiene con estos que él mismo les dice apóstoles y después les dice falsos apóstoles, porque ni aun Pablo era un apóstol. Para ser apóstol tú tienes que ser un enviado a predicar el evangelio, y Pablo no pudo predicar el evangelio. Cuando Pablo se vio en aprietos, dijo: miren, no juzguen nada antes de tiempo, espérense a que venga el Señor, el cual aclarará, porque él no pudo aclarar. Entonces tú tienes que ponerte las pilas e identificar esas cosas. Pablo habla de la ira como la letra, la ley, la circuncisión, la carne, y habla del poder. Cuando habla aquí en Romanos 9:20 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, el poder es el Espíritu, el Evangelio, la gracia, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Claro, él tuvo que soportarlos con mucha paciencia, porque la destrucción venía cuando estuviese presente aquellos que poseían carne y sangre, es decir, las dos mentes. Y tenía que estar presente también el régimen del Espíritu. Y tenía que estar presente también en ese acontecimiento aquel que destruía el templo. Es decir, mientras la manifestación de las primicias no estuviera cerca, entonces Dios tenía que soportar con mucha paciencia los vasos de ira que él preparó de antemano, ojo, para destrucción. Si era para destrucción, entonces era, tal como dice allá en 2 Tesalonicenses 2, cuando dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que en la venida del Señor a través del régimen era que iba a terminar esa paciencia con la cual soportó a los vasos de ira y los iba a destruir. Entonces fíjate que dice: y que si Dios, 9:22 de Romanos, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Mira qué interesante. Ahí está la destrucción de los vasos de ira. Pero fíjate lo que dice el versículo anterior. Romanos 9:21 dice: o no tiene potestad el alfarero sobre el barro. Fíjate bien, aquí estás haciendo, en sentido figurado, está hablando de barro y habla de un alfarero como el que forma, ¿verdad? Y dice: o no tiene potestad el alfarero sobre el barro. El barro era para hacer los vasos, porque aquí te menciona también una masa, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Fíjate bien, dice que el alfarero tenía potestad sobre el barro para hacer dos tipos de vasos. Pero cuando ya están hechos los dos tipos de vasos, dice que lo que hace a uno de honra y a otro de deshonra es la masa. Por eso dice: para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. Es decir, que cuando Pablo dice un poco de levadura leuda toda la masa, o cuando te dice en Romanos 11:16 que si una primicia es santa, lo es el resto de la masa es el evangelio. Tú no puedes estar pensando en la masa como tu cuerpo físico. La masa era el evangelio, que un poco de levadura, un punto doctrinal mal explicado, echa a perder, porque leuda todo el evangelio. Entonces, cuando dice que el alfarero hizo dos vasos, pero luego de haber hecho los dos vasos, dice que con la masa, es decir, con el fundamento, que no son dos, solo es uno, pero que se puede ver, como dice allá Pablo en 2 Corintios 3,
no en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, te está diciendo que con ese mismo evangelio, con esa misma masa, a ti te puede hacer de honra o de deshonra. Si tú lo estás viendo bajo el régimen viejo de la letra, como lo vio aún el mismo Pablo, que no lo pudo explicar, como lo vio Pedro, Juan y Santiago, que ellos vieron lo que Pablo enseñaba bajo el régimen de la letra, por lo cual fueron constituidos en vasos de deshonra, y Dios los tuvo que soportar con mucha paciencia, porque no era el tiempo que las primicias se manifestaran. Entonces, fíjate bien lo que estamos hablando. Es más, fíjate, dice en 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del Señor. El tesoro es el evangelio. El vaso no es tu cuerpo, el vaso que fue formado con el barro, porque es en un sentido figurado, es tu mente natural. Esa mente se constituye en el templo de Dios. Entonces Pablo dice que el alfarero hace de la misma masa, cuando ya tiene los vasos, un vaso, el vaso de barro, un vaso para honra, porque está usando un régimen correcto, que es el régimen del espíritu, acomodando, o te hace un vaso de deshonra cuando tú usas el régimen de la letra, que eso te mata, termina matándote, eso te destruye. Entonces fíjate que cuando Dios crea esos vasos se constituye, ese vaso se constituye en el templo donde Dios habitaría. Cuando allá en Hebreos capítulo 2 verso 14 te dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Tú también debes de entender que la carne y la sangre son esas dos mentes que tú como hijo posees. Pero si tú no eres hijo, si tú no fuiste escogido antes de la fundación del mundo, a eso se le llama predestinación. Romanos 8:29. Si tú no fuiste predestinado antes de la fundación del mundo, entonces tú no podrás participar de carne y sangre. El error consiste en creer que cuando dice que los hijos participaron de carne y sangre, es creer que tú ya traías eso manifestado. Pero no. Los hijos no traían eso manifestado. Lo que traían eran las arras de la herencia, la garantía, el sello de garantía que tú heredarías, porque fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Pero cuando volvemos a Romanos y nos damos cuenta que dice que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, que un verso anterior ya te dice cómo Dios los había hecho. Te está diciendo que con la masa, con el evangelio, con el fundamento, lo hizo a uno de honra y a otro lo hizo de deshonra. Entonces Pablo dice que ese vaso de deshonra se constituye en un vaso de ira. Y dice que fue preparado para destrucción. ¿Tú sabes por qué? Porque le destruyeron el templo. El vaso donde está el tesoro no es tu carne, porque tu cuerpo físico es enemistad contra Dios, ni se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero tu mente, por eso es que habla de mente natural y mente celestial. Esos son los siglos que tenían que consumarse. Ese vaso de honra es tu templo cuando posee en su interior el Espíritu de Dios. Dice que por eso les llama hijos. Y dice que los hijos participaron. Pero no participaron por haber nacido nada más, sino que esa era la predestinación. La predestinación trae un propósito, y es que tú heredes. Y dice, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte es el que está en una mente o un templo
que ha sido destruido. Pero si eres hijo, tú heredarás. Ahora fíjate, Pablo te habla de la destrucción de muchas formas. Te dice, por ejemplo, como te decía en el tema anterior, en 2 Corintios 10:4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas se levantan en tu templo. Dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Son todos esos que tienen el templo destruido y que quieren vivir de esto y se sienten con derecho de sacarte el dinero de tu bolsillo. Pues todo eso será destruido. Entonces, todos estos son sinónimos. 1 Corintios 1:19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de el cual sois vosotros, santo es. Tú tienes que saber en qué consiste la iniquidad. La iniquidad no es algo nuevo. La iniquidad no es algo que surgió antojadizamente, por ejemplo, en este siglo, hablando de tiempo. Eso no surgió en la mente de José Luis. José Luis simplemente, mira, iniquidad ha habido siempre. La iniquidad comenzó allá con Pablo, porque él no fue autorizado a sacarle el espíritu. Él mismo lo dijo, yo ya te lo expliqué. Dice: yo soy carnal, vendido al pecado, venido el mandamiento. Dice que el mandamiento lo mató. Dice que él vivió antes de la ley. Yo sin la ley viví en un tiempo, porque la ley no era del Moisés que te enseñaron. La ley era lo que le dieron a él, que no lo entendió. 2 Corintios capítulo 12, verso 4. Entonces, cuando Pablo quiso enseñarlo, lo que hizo fue cometer un error imperdonable, porque él no poseía el régimen. Tú te engañas cuando piensas que por leer a Pablo tú eres cristiano. Tú lo que estás leyendo ahí es iniquidad. ¿No ves que el único que puede santificar tu templo es Dios? No tú, no es con tu razonamiento leyendo a Pablo. Fíjate lo que logró Pablo hablando con Pedro, Juan y Santiago y con los demás. Logró que aquellos violaran un mandamiento, porque en sí lo que a Pablo le dieron era la ley. Él mismo lo dice, era el mandamiento. Y humanizaron una doctrina y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces eso quedó ahí, y Pablo dice: miren, ya está en acción el misterio de la piedad, pero hay alguien que lo detiene al momento. Y te dijeron a ti que era Pablo, y te dijeron: mira, Pablo lo está deteniendo. ¿Cómo Pablo iba a detener eso, esa iniquidad, si él mismo la causó? Él fue el culpable. Tú sabes que Pablo no fue un apóstol, aunque a veces a mí se me sale decirle apóstol, pero Pablo no fue apóstol. Él no fue enviado a eso, a apostolar nada. Y tú me dirás: sí, pero es que él dijo muchas cosas que no son parte del evangelio, porque él quería, él se sentía apóstol, él se sentía con derecho, y él puso el fundamento y fue una pieza clave en el propósito de Dios. Entonces, cuando la iniquidad, dice Pablo, ya está presente, solo hay quien al presente lo detiene. ¿Tú sabes quién lo detenía? Que no estaban presentes los que iban a apostatar. Entonces dice que cuando el Señor venga, entonces dice que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía era precisamente cuando el régimen te hace separar y discernir, y entonces se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero lo que hace José Luis fue agarrar una doctrina. Él no descubrió la última Coca-Cola, bendecido hermano. Él lo que hizo fue aislar al apóstol. Fíjate, yo te digo apóstol,
aislar a Pablo, pero cuando él quiso explicarlo, lo explicó igual que Pedro. Igual que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que al final, si tú estudias, todos ellos se copiaban la información y se ponían el evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas. Eso no es evangelio, hermano. Entonces, cuando José Luis agarra a Pablo, agarra la iniquidad para explicarlo. Y yo ya te lo he dicho, José Luis creía en un Jesús de Nazaret porque se lo dijo Mateo. Él creía que lo habían atravesado con una lanza, se lo dijo Marcos. Lucas le enseñó que había sido vendido por 30 monedas de plata, y eso enseñaba. Hizo uso de la iniquidad que ya estaba presente. El problema era que ya estaban también presentes esas primicias para dar justa retribución. Por eso dice, inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, es decir, con el régimen del espíritu. Y eso sucedió. No es que José Luis de Jesús Miranda fue el primero. Ya muchos habían hecho eso en el pasado. Mira, yo he escuchado gente dando informes espectaculares en el tiempo de cuántos predicaron a Pablo y que estuvieron cerrados en las 14 epístolas, pero no hubo una reacción. Pero cuando le tocó el turno a él, a José Luis, entonces ya estaban presentes esas primicias que Dios predestinó para que participaran de carne y sangre. ¿Y cuál era el resultado de eso? Destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y el imperio de la muerte llegó a tu mente. Entonces, cuando el alfarero usa el barro, dice que hace 2 vasos. Y luego de tener los 2 vasos, agarran la masa, que es el evangelio. Y ese evangelio dice que a uno lo hizo un vaso de honra y al otro un vaso de deshonra. Al vaso de deshonra, dice, también se le llama vaso de ira preparado para destrucción. Pero tú sabes que iba a ser destruido en el momento que las primicias estuvieran presentes con el régimen del Espíritu. No iba a ser antes. Por eso es que él decía que soportó con mucha paciencia los vasos de ira que él preparó, dice, para destrucción. Tienes que tener cuidado cuando estás hablando de esas cosas. Entonces, ¿cuál fue la sentencia? 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, fíjate bien, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién destruyó tu templo? ¿Cómo destruyó tu templo? Pues lo destruyó usando las doctrinas ya existentes. No importa que estés en el siglo XXI, si alguien te habla de un Jesús de Nazaret, un hombre de carne y hueso, de un Moisés de carne y hueso, de un Abraham de carne y hueso, él tiene destruido el templo. Si eres de las primicias, si tú eres un hijo, entonces el Señor te libertará con su evangelio, con el régimen del Espíritu. De lo contrario, tú tienes tu templo destruido, tú eres un vaso de ira y estás destinado a ser destruido. Piensa un poco en lo que te digo. No te quedes ahí. No te quedes pensando en, como dice un Iván López, 1 Corintios 4:6 dice que aprendamos de Pablo a no pensar más. Imagínate de Pablo, si Pablo es el que tuerce el fundamento. Si Pablo es el que se declara muerto al pecado, dice que él nunca hubiera codiciado si la ley no dijera no codiciarás. Por haber codiciado es que Pablo insinúa que él como apóstol podía vivir del templo o del altar. ¿Cómo tú vas a confiar en Pablo y no en el régimen del Espíritu? ¿Cómo tú vas a confiar en Pablo? Tú eres un religioso, tú estás destruido en tu templo. Si tú me vas a venir a decir a mí, es que mira, ahí dice que aprendamos en él y en Apolos a no pensar más de lo que está escrito. Pero si Pablo no podía edificar,
¿Por qué tú vas a confiar en Él y no en la predicación de Jesucristo? Y tú me dirás, ¿y dónde está Jesucristo? ¿Acaso tú te crees Jesucristo? Yo no me creo Jesucristo, yo no soy Jesucristo. Jesucristo es el régimen, es la mente, la forma de pensar correcta que logra acomodar al espíritu. La intención, por eso decía que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Pero ¿dónde está lo espiritual en pensar en un hombre clavado en una cruz? ¿Dónde está lo espiritual en pensar en un Abraham pagándole, haciéndole un cheque a un Melquisedec? ¿Dónde está lo espiritual en pensar en eso? En un Cristo. ¿Ah? ¿Dónde está lo espiritual en las acciones de unos personajes? Tienes que ubicarte. De lo contrario, tú eres un vaso de ira y no un vaso de honra. Y dice que Dios va a destruir a los vasos de ira. Si tu templo está destruido, Dios ya mató al que lo destruyó. Y no importa, pudo haber sido quien sea. Pero yo identifico a José Luis, porque él es el que en el pleno siglo XX, el único a nivel mundial que hizo eso. Usó el fundamento, pero lo explicó conforme a la iniquidad. Nunca acomodó. Ponle el nombre que tú quieras. Pero de todas maneras dice que Él destruirá los vasos de deshonra. Porque tú no le sirves a Dios pensando así, hermano. Tú tienes el templo destruido. Tú tienes la masa leudada. Si tú no corriges. La predestinación solo te garantizaba que tú participaras de carne y sangre. Porque no está hablando de un nacimiento, de que cuando tú naciste participaste de carne y sangre. Tú tienes que entender que esas son las dos mentes. El vaso es el templo y el espíritu. Por eso decía que nosotros somos el templo del Señor, que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Claro, en el vaso de honra, en el vaso de misericordia. Ese es el templo que la iniquidad destruye y que el régimen del Espíritu puede restaurar. Te declaro bendecido, te declaro completo. Declaro que tú no caes en esas trampas de la teología. Que no menospreciamos a Pablo, porque Pablo puso el fundamento, pero él no podía edificar. Dice que él lo que oyó fueron palabras inefables. Piensa que es inefable, inexplicable, que no le es dado al hombre expresar, pero Pablo no era otra cosa, él era un hombre. Y por eso decía, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Y dice que era Jesucristo. Así que no pongas los ojos en ningún hombre, ni en Pablo. No puedes estar confiando en él. Que aprendas de él a no pensar más. ¿Cómo vas a aprender de Pablo si tienes el régimen del Espíritu, Jesucristo, que puede trabajar en ti y puede habitar en ese templo destruido que tú posees? Únete a mi grupo de Facebook. Suscríbete a mi canal de YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu. Un gusto bien grande poder estar contigo y poderte compartir estos mensajes. Yo estaré subiendo muchos mensajes para que tú puedas escuchar esta locura de la predicación. Bendecido eres.